Antier cayó en Limones, hoy cayeron sus 5 cómplices, 5 mugrosos traidores de la patria al servicio del crimen y del huachicol. Extorsionaban, amenazaban, lavaban dinero y creían que nadie los veía. Pero Harfuch ya los tenía en la mira. Así comenzó la redada más silenciosa y más brutal del año. A las 4:16 de la madrugada, comandos especiales descendieron sobre Gómez Palacio. El frío del norte cortaba la piel. En el aire solo polvo, helicópteros y una orden: desmantelar la célula de Limones. Pieza clave del grupo de Sinaloa en la laguna. 5 operadores fueron capturados en simultáneo. Vigilantes de tomas clandestinas, cobradores de extorsión, custodios del dinero sucio. Todos al servicio de Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, detenido un día antes en un operativo federal quirúrgico. Pero aquí viene el golpe bajo. Ese hombre durante 3 años se presentó como protector de los trabajadores. Sí, El Limones era miembro de CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, una central obrera que se vende como moderna, democrática, defensora de los derechos laborales, y que en Durango tenía a un jefe narco como secretario general, el mismo que extorsionaba a los transportistas, el mismo que amenazaba a obreros y no cooperaban con la cuota, el mismo que prometía seguridad mientras pactaba incidentes graves. 3 años de simulación, 3 años de terror disfrazado de sindicalismo. Una publicación ahora eliminada lo decía con orgullo: gracias al senador Pedro Aces por confiar en mí para ser el secretario general de KTM en Durango. La foto tomada en marzo de este año muestra a El Limones sonriente, flanqueado por dirigentes obreros. Agradecido, aplaudido el rostro de un supuesto defensor de los trabajadores, mientras por debajo movía las cuentas del narco y el huachicol. La cuenta oficial desapareció minutos después de que las imágenes se viralizaran, pero el escándalo ya ardía. ¿Cómo es que una persona con vínculos directos con el grupo de Sinaloa se infiltró en una estructura sindical nacional? ¿Quién lo colocó ahí? ¿Quién lo protegió? ¿Y cuántos sabían? Mientras en redes sociales los hashtags estallaban, Omar García Harfuch confirmaba la captura con una frase contundente: hoy el Estado responde con toda su fuerza. No vamos a ceder ni un metro más. Las detenciones fueron solo el principio, porque si una persona logra infiltrar un sindicato, que otras estructuras están ya podridas desde adentro, y lo que encontraron en una de las casas cateadas no era ni dinero ni dispositivos, era una lista con nombres y con precios. Durango no es solo tierra de alacranes, corridos y polvo, es frontera viva entre 2 mundos, el trabajo honesto y el crimen encubierto. Por años el municipio de Gómez Palacio parecía mantener una falsa calma. Carreteras largas, tráilers cargados, jornaleros saliendo al amanecer, sindicatos en asamblea, pero debajo de esa normalidad aparente había algo podrido, y ese algo tenía nombre: El Limones. Edgar Rodríguez Ortiz, un hombre con sonrisa de político y métodos de verdugo, de día se presentaba como líder sindical de la CETEM, prometía estabilidad, seguridad laboral, negociaciones dignas con empresarios. De noche ordenaba cobros, firmaba amenazas y calculaba quién debía desaparecer. Pero El Limones no actuaba solo, tenía 5 hombres claves, 5 piezas de una maquinaria precisa. Uno vigilaba rutas de transporte, otro controlaba las tomas clandestinas de combustible, 2 más cobraban cuotas a comerciantes y ganaderos, y el último era el que ejecutaba los castigos si alguien se resistía. Todos sabían su función, todos lo hacían en nombre de la misma bandera: protección sindical, pero la protección tenía precio, ¿no? Si eras transportista, debías pagar por circular. Si tenías ganado, debías pagar por vivir. Si eras comerciante, el cobro llegaba con una advertencia: páguenos a tiempo o el siguiente incendio no será accidental. El crimen disfrazado de sindicato, la extorsión con membrete oficial y el miedo institucionalizado. Durante 3 años esta célula operó sin interrupciones. Mientras los discursos hablaban de productividad,
El Limones firmaba contratos de sangre, mientras Catén presumía modernidad y democracia. En las colonias de Durango y Coahuila se vivía otra realidad, y esa realidad dejó rastros. Vecinos que ya no abrían sus negocios, ganaderos que vendieron todo y se mudaron, chóferes desaparecidos tras no pagar una cuota. De cuántas extorsiones jamás se habló, cuántas víctimas aún callan por miedo. Todos conocemos a alguien que ha sido extorsionado, un familiar, un amigo, un conocido del trabajo. A veces no nos dicen nada, solo dejan de contestar, solo se van. La anomalía estaba ahí frente a todos, pero nadie quería verla. Desde cuando un líder sindical llega a reuniones con escoltas y camionetas blindadas, desde cuando un defensor de trabajadores amenaza a quienes dice representar, el Limones no buscaba poder, lo tenía, no buscaba legitimidad, se la robó y durante 3 años convirtió la confianza laboral en una herramienta para el terror. Pero algo falló, porque uno de sus operadores cometió un error, uno pequeño, casi invisible. Y fue ese detalle mínimo el que permitió a Inteligencia Federal activar la cacería, y lo que encontraron en su teléfono encendió todas las alarmas. Todo comenzó con un mensaje de voz, 12 segundos, voz entrecortada, fondo de radio encendida. Ya se movieron, pero dejaron todo en la Casa Azul. El de lentes volvió a pasar, está armado. Eran las 2:42 minutos de la madrugada cuando ese fragmento fue interceptado por un agente del Centro Nacional de Inteligencia. En menos de 15 minutos el equipo de reacción inmediata ya estaba en marcha. A la primera casa estaba en una colonia sin nombre, a las afueras de Elo. Fachada sencilla, 2 pisos, olor a humedad y diésel viejo. Cuando llegaron todo parecía dormido, pero adentro había algo despierto. El primer operador de Limones fue sorprendido en la planta alta. Intentó escapar por la azotea. Llevaba una mochila con radios de comunicación, un dispositivo Glock y un folder con nombres impresos, nombres, rutas, cuotas, una base de datos manual del terror. En otra dirección, a menos de 7 kilómetros, se activó un segundo cateo. Este fue distinto, rápido, violento. El operador número 2 abrió fuego. Al ver entrar a los comandos, las paredes retumbaron. Un perro ladró, un bebé lloró en la casa de al lado. El humo del primer disparo se mezcló con el olor a cable quemado y pólvora cruda. Fue reducido en 30 segundos. Tenía el rostro cubierto con pasamontañas y el celular aún en la mano. Cuando lo desbloquearon, lo primero que apareció fue una conversación de WhatsApp. El jefe ya cayó, borra todo, tira el chip, nos vemos en el campestre. A esa hora ya nadie dormía en Gómez Palacio, ni en Lerdo, ni en las oficinas de Inteligencia Federal, porque la caída de Limones no era el final, era el disparador de una fase 2, cazar a sus 5 piezas, una por una, calle por calle, sin margen de error. Los cateos se extendieron a Coahuila. En Saltillo, una casa con portón blanco escondía al operador número 3. Él no corrió, no disparó, solo se entregó, pero en su recámara los agentes encontraron algo peor que dispositivos, una libreta negra con fotos impresas, fotos de comerciantes, de chóferes, de ganaderos, cada imagen marcada con símbolos, una cruz, un círculo, una X roja. Era una lista de pendientes, una agenda de extorsión activa y al fondo de la libreta una frase escrita a mano: si no pagan, que no vuelvan a caminar. Los comandos sabían que el tiempo era vital. Cada minuto aumentaba la posibilidad de fuga, pero algo jugaba a su favor. Los operadores no estaban huyendo. Aún no, porque no creían que el Estado los estaba cazando hasta que cayó el cuarto y lo que confesó al ser detenido cambió todo. Don Efrén tenía 62 años. Vendía carne seca desde su camioneta estacionado junto al puente de Gómez Palacio. Cada mañana desde hace 2 décadas bajaba a las 5, montaba su puesto y saludaba con la misma frase: el que madruga come mejor, hasta que llegó la amenaza. Primero fue una advertencia: ya sabes lo que toca si quieres seguir vendiendo. Después una visita, 2 hombres con acento norteño, gafas oscuras y una libreta. Finalmente una llamada: paga hoy, mañana puede ser tarde. Don Efrén pagó, vendió su camioneta, regaló su asador y se fue del estado.
No dejó carta, solo un mensaje de voz a su hija. Perdóname, no puedo más. Ángeles, madre soltera de 2 hijos, manejaba un taxi en la zona centro de Lerdo. Cada semana debía entregar una parte de sus ingresos a un sindicato. Uno que no ofrecía seguro ni beneficios, solo silencio y amenazas. No quiero problemas, pero si no pago me bajan del coche y me dejan tirada. Pagó durante meses hasta que el precio fue demasiado alto. Se escondió, vendió el coche, perdió el empleo y, como ella, docenas de casos más, mujeres, padres de familia, trabajadores formales e informales extorsionados bajo la fachada de CATEM, porque esa era la clave. No eran personas encapuchadas, eran representantes obreros. La traición era más dolorosa porque venía disfrazada de protección. Los operadores de Limones sabían exactamente a quién atacar. Elegían a los más vulnerables, a los que no podían irse, a los que tenían algo que perder. Y no solo cobraban, documentaban, clasificaban, archivaban. Cada persona tenía un código, cada código una tarifa, y si no pagabas, el siguiente paso ya estaba escrito. ¿Quién se atrevería a denunciar si quien extorsionaba llevaba gafete sindical, respaldo legal y reuniones con diputados? Todos conocemos a alguien que ha sido extorsionado. A veces no lo dicen, solo cambian de número, se mudan, venden el coche. Nos cuentan que fue por necesidad, por una oportunidad en otra ciudad, pero la verdad muchas veces es otra. Huyeron para no sufrir consecuencias. Esa era la herencia de Limones, un sistema de terror que hablaba el lenguaje de la ley, pero operaba con las reglas del crimen. Y aunque ahora él estaba preso y sus operadores comenzaban a caer, aún quedaban vacíos sin nombre, víctimas invisibles, daños que no salen en los partes oficiales, pero en medio de toda esa oscuridad, un detalle inesperado apareció. Uno de los detenidos entregó algo voluntariamente, un objeto pequeño pero que podría abrir la puerta a toda la red, y su contenido es más grave de lo que imaginaron. Lo que parecía una célula más del grupo de Sinaloa, en realidad era un sistema completo, un modelo de crimen con horarios, jerarquías, cuotas fijas y protección institucional. El organigrama comenzaba con el Limones en la cúspide. No solo era jefe de plaza, era el administrador, el contador, el que decidía a quién se extorsionaba, cuánto y con qué consecuencias. Pero lo más delicado no era eso, era que firmaba todo con sellos sindicales. CITEM Durango se convirtió en la fachada perfecta: contratos de protección laboral, convenios falsos con empresas constructoras y hasta credenciales oficiales para justificar la presencia de sus operadores en zonas industriales. Así disfrazaban el cobro de piso como cuotas sindicales. Los 5 operadores ahora detenidos tenían tareas definidas. Operador 1 encargado de logística sindical, que en realidad era el traslado de dinero en efectivo y radios encriptados. Operador 2, vigilancia armada en ranchos y zonas de extracción de hidrocarburos robados. Operador 3, contacto con comerciantes para negociar la cuota mensual. Operador 4, chofer del propio Limones y custodio de la lista negra. Operador 5, el que ejecutaba castigos y ajustes cuando alguien incumplía. En total se estima que movía más de 3 millones de pesos mensuales solo en extorsiones, pero había algo más. Entre los documentos incautados, la Agencia de Investigación Criminal encontró un diagrama de flujo ilegal escrito a mano con fechas, montos y seudónimos. El título decía SR, Sistema de Extorsión Regional. Ahí se detallaba todo: quiénes pagaban, quién cobraba, cuánto se entregaba el jefe cada viernes. Había incluso notas sobre reuniones con dirigentes, con iniciales que aún se están verificando. Y en medio de esa red aparecieron empresas fachada, constructoras, ingenierías, inmobiliarias, todas sin empleados reales, todas con los mismos patrones financieros, depósitos fraccionados, transferencias entre cuentas espejo, facturación falsa. Era una red de lavado profesional. Uno de los operadores, al ser interrogado, lo explicó sin rodeos: esto no es un grupo, es una empresa. No más que aquí el despido es con consecuencias graves.
La UAIF ya congeló más de 17 cuentas bancarias vinculadas a los implicados, pero lo más revelador fue el hallazgo de una USB. En ella cientos de archivos, muchos cifrados, pero uno en especial con nombre simple, Durango 2025, XL, Kick Stickies, y lo que contenía no eran solo listas, eran coordenadas, eran códigos y nombres, muchos nombres, algunos ya detenidos, otros aún muy activos, pero uno de esos nombres está vinculado con una figura pública que nadie se atrevía a mencionar hasta que apareció en un archivo con una palabra al lado, protector. Todo el operativo cambió de dimensión cuando los analistas abrieron ese archivo, Durango 2025. XLSXXLX era un documento encriptado, necesitó 3 capas de desbloqueo y un software forense para abrirlo. Pero cuando lo hicieron, lo que apareció no fue una lista de víctimas, fue un organigrama político, columnas con nombres completos, filas con apodos y cargos y una categoría al margen, aliados. Allí, junto a operadores de limones, aparecía una sigla inesperada, Catén Durango, con un solo nombre destacado en amarillo, Rodríguez Ortiz, SG General. Prioridad alta, confirmado, era la prueba definitiva. El Limones no se infiltró al sindicato, lo dirigía y no lo hacía en secreto. Un cruce de datos con redes sociales y documentos públicos reveló algo aún más inquietante. Durante más de 2 años, CATEM Durango promovió a Rodríguez Ortiz como su líder regional. Con publicaciones oficiales, agradecimientos y eventos públicos, pero había en especial una fotografía tomada en marzo de este año durante una asamblea sindical en limones en camisa blanca y reloj de diseñador levantando el brazo junto a dirigentes nacionales de CATEM. Detrás de él un letrero modernidad, justicia y unidad laboral para Durango. Lo verdaderamente brutal no fue la imagen, fue el texto que la acompañaba. Agradecido con el senador Pedro Aces por su respaldo y confianza. Esa publicación fue eliminada minutos después de viralizarse tras su captura, pero ya era demasiado tarde. Las preguntas comenzaron a llover. ¿Sabía Pedro Aces que su líder sindical en Durango era un operador del grupo de Sinaloa? ¿Quién lo colocó en ese puesto? Sí, ¿qué sabían los demás dirigentes? Silencio absoluto. Ni una sola declaración oficial, ni una explicación. Lo único que hubo fue un mensaje en redes: CATEM no tiene vínculos con personas ilegales, rechazamos cualquier asociación indebida, pero el daño estaba hecho porque ahora no se trataba solo de un grupo ilegal, era una estructura completa que mezclaba narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y representación sindical nacional. Y mientras eso estallaba en medios, las autoridades descubrieron algo más. En otro archivo del mismo USB, un video oscuro grabado con celular, voz distorsionada, un hombre hablando directo a la cámara. Si tocan a uno, va a correr sangre en los sindicatos. Aquí no termina. Las amenazas ya no eran entre personas ilegales, ahora iban dirigidas al Estado, y esa grabación llegó a un solo escritorio, el de Omar García Harfuch, y su respuesta fue tan seca como definitiva. Eran las 11:26 de la mañana cuando el mensaje llegó al teléfono personal de Omar García Harfuch, un archivo de video sin remitente, 47 segundos de amenaza directa. Una voz anónima, distorsionada, retando al Estado: si siguen escarbando, esto va para estallar. Tenemos gente en los sindicatos, en las oficinas y en el Congreso. Harfuch no parpadeó, no preguntó quién, no buscó reuniones, solo levantó el teléfono y dijo 3 palabras: nivel máximo, activo rojo. En menos de 1 hora se activó una segunda fase operativa, esta vez con alcance nacional. La primera orden fue precisa: brindar Durango, Coahuila y puntos clave de la laguna. La segunda, investigar cada nombramiento sindical de CATM en los últimos 3 años. La tercera, no dejar que esto se convirtiera en otro escándalo sin justicia.
Harfuch habló ante medios esa tarde desde el centro de mando en la Ciudad de México, serio, de pie, sin notas y con una sola intención: dejar claro quién manda. No vamos a permitir que las estructuras laborales del país sean usadas como escudo por el crimen organizado. Cada peso extorsionado será rastreado, cada amenaza documentada, cada cómplice detenido. Y si alguien pensaba que por portar un gafete sindical estaría a salvo, hoy le decimos: el tiempo de la impunidad terminó. Las frases rebotaron en medios, se volvieron virales y, más importante, aún abrieron una grieta dentro del propio sistema. Porque mientras Harfuch desplegaba comandos tácticos, peritos financieros y unidades de infiltración, comenzaron a llegar llamadas: testigos, víctimas, exsindicalistas, gente que por fin se atrevía a hablar. Una mujer exenada de una oficina sindical en Lerdo entregó una libreta con códigos internos y nombres clave. Sabía que algún día alguien vendría. No quería morirme con esto en la conciencia. Un transportista en Torreón confirmó que el Limones lo obligaba a pagar 500 pesos semanales solo para dejarlo circular. Un joven obrero reveló que si alguien se negaba a cooperar, lo acusaban falsamente de robo y lo despedían. Era un sistema de terror institucionalizado, uno que solo pudo funcionar durante tanto tiempo por una razón: porque nadie se atrevía a enfrentarlo hasta ahora. Porque Harfuch no pidió permiso, no dio advertencias, solo ejecutó, y su equipo avanzaba ya hacia un nuevo objetivo: una empresa fachada con sede en la capital, registrada a nombre de una persona que jamás imaginó ser vinculada al crimen, y su identidad provocaría una sacudida política nacional. Durango ya no volvió a sonar igual. Los cateos, las capturas, los videos, las filtraciones, todo se sentía en el aire. En el mercado, en los talleres, en las rutas de transporte, los 5 operadores de Limones estaban ya tras las rejas, pero lo que dejaron detrás era una ciudad herida. Decenas de trabajadores comenzaron a renunciar a CEATEM. Otros simplemente desaparecieron sin aviso por miedo a represalias. Empresas que antes firmaban convenios sindicales comenzaron a romper lazos discretamente. Un comerciante en Gómez Palacio lo dijo frente a su local vacío: ¿cómo volvemos a confiar si los que debían protegernos eran los mismos que nos extorsionaban? En redes sociales el caso desató una ola de testimonios. Historias que no estaban en expedientes, que no llegaron nunca a una denuncia, pero que ahora salían a la luz con una frase que se repetía. A mí también me cobraban pequeños negocios, taxistas, agricultores, choferes de tráiler. Todos tenían algo que contar. La mayoría hablaba de lo mismo: un cobro semanal, una amenaza, un número de cuenta que jamás decía a quién pertenecía. Y si uno se atrasaba, el castigo era inmediato: vidrios rotos, un susto a la familia, la camioneta quemada, extorsión sistemática con respaldo institucional. Pero las repercusiones no fueron solo sociales. Dentro del grupo de los Cabrera Saravia, el golpe provocó una fractura interna. Fuentes de inteligencia confirmaron que tras la captura de Limones, al menos 2 células menores intentaron separarse de la misa. Algunos operadores comenzaron a borrar evidencias, otros a huir del país, pero ya era tarde. La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la FGR, congeló cuentas bancarias en Sinaloa, Durango, Querétaro y Ciudad de México. También detectaron movimientos sospechosos en empresas vinculadas a la red, depósitos por cantidades exactas cada viernes, transferencias en bloque los días 15 de cada mes, retiros en efectivo en la misma sucursal, siempre antes de mediodía. Todo apuntaba a una administración ilegal, camuflada de legalidad. Y mientras eso ocurría, las familias de los detenidos comenzaban a moverse. Un abogado en Saltillo solicitó protección para un testigo clave. Una mujer en Lerdo intentó retirar 100,000 pesos en efectivo de una cuenta a nombre de una empresa fachada. Un ex empleado sindical fue encontrado escondido en una finca con documentos oficiales de Kate marcados como confidenciales. La red estaba colapsando desde adentro, pero el miedo seguía vivo, porque lo que descubrieron después en un archivo olvidado de la USB incautada no fue una lista de extorsión, fue una bitácora con coordenadas, fechas y algo más, nombres de funcionarios en activo, y uno de ellos ya había dado entrevistas negando conocer a El Limones. La noticia recorrió el país como pólvora. 5 operadores del grupo
de Sinaloa capturados, el líder sindical de CATEM en Durango, en Limones, detenido, red de extorsión lavado y huachicol desmantelada. Pero mientras los titulares hablaban de justicia, muchos en silencio se preguntaban otra cosa. ¿Y si esto está ocurriendo en otros estados? ¿Y si hay más Limones dirigiendo sindicatos, asociaciones, cooperativas? En la conferencia matutina el presidente fue cuestionado directamente. ¿Sabía el gobierno federal que un líder sindical estaba vinculado al crimen organizado? ¿Hay investigación contra Pedro Aces? ¿Cuántos casos más como este existen en el país? No hubo respuestas claras ni de CATEM, ni de la Secretaría del Trabajo, ni de la clase política, solo silencio, un silencio incómodo, denso, el mismo que rodea todo cuando la verdad está demasiado cerca del poder. Mientras tanto, en Durango las calles volvían lentamente a su rutina, pero algo había cambiado. Las paredes rayadas con amenazas fueron pintadas, los comerciantes comenzaron a hablar entre ellos y un cartel anónimo apareció en la entrada de un taller mecánico. Ya no pagamos, ya no tenemos miedo. El eco de Harfuch seguía resonando. Si alguien pensó que podía esconderse detrás de un gafete sindical para delinquir, hoy se equivocó. Pero también lo hacía otra frase dicha por un campesino que perdió todo por no pagar una cuota. Nos arrebataron la voz, ahora la estamos recuperando, aunque nos tiemble. El caso de Limones no solo mostró la conexión entre narco y sindicato, mostró algo más grave, que durante 3 años un hombre pudo simular ser protector mientras destruía lo que juró defender. Y lo más aterrador no fue su poder, fue la normalidad con la que operaba. El uniforme, la sonrisa, los discursos. Mientras afuera madres enterraban hijos, chóferes desaparecían y comerciantes cerraban con candado doble. Todos conocemos a alguien que fue extorsionado, tal vez tú, tal vez tu padre, tal vez alguien que nunca lo dijo, y ahora que lo sabemos, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? Porque si este fue solo un caso, ni cuántos más están aún bajo las sombras. El Limones cayó, sus 5 operadores también, pero la red sigue viva, silenciosa, observando. Y si no aprendemos a detectar el crimen cuando viene disfrazado de autoridad, si no exigimos respuestas, si no levantamos la voz, entonces no serán ellos los que regresen, serán otros peores y más preparados.